Soy Facu Sola, voy a estar hablando en Click Polo. Soy Marco Segui, estoy hablando en Click Polo. Soy Juan Bolini y voy a estar hablando para Click Polo. Soy Charlie Rodríguez Añudo y voy a estar hablando en Click Polo. Sos de los jugadores más jóvenes en jugar Palermo 2015. ¿Qué consejo le darías a alguien que empieza a jugar al polo y que quiere hacer como vos? De llegar a los 25 años ya con varios abiertos jugados. ¿Cómo es este camino? Bueno, este es mi cuarto abierto jugado. Yo creo que para jugar el abierto no tienen mucho la suerte de, o sea, con 20 años ya jugar el abierto. Es muy, tenés que tener mucha suerte, tenés que tener suerte y organización, de un apoyo a organización. Yo tuve, o sea, con papá y con José Chediak, que siempre me apoyó y me dio siempre la prioridad de elegir las mejores yeguas. Y bueno, y el incondicional de papá que me ayudó en lo que ya no podía. Yo creo que hay, o sea, y ayudado con el trabajo, tenés que tener suerte que te invite un equipo. Bueno, por mi parte me invitó Magual, que bueno, justo calzaban las posiciones y me había ido bastante bien en la cámara, habíamos ganado la cámara, tenía onda con los chicos y quisimos armar un equipo bastante fuerte para la clasificación y bueno, y se dio. Pero también no cualquiera puede llegar a jugar de tan joven, ¿no? Eso, vos sos un caso atípico. Sí, ahora debe estar, bueno, está Nico, que hace muchísimo que está jugando también, y Cape, que está debutando, pero el año pasado ya jugó. No sé si qué caso atípico, porque muchos jugadores cuando debutaron en el abierto debutaron de joven. Yo creo que casi todos, ¿no? Los Pieres, los McDonough, Adolfito, muchos debutaron de joven, ¿no? Sí. Pero bueno, no mucho, ponerle de nuestra edad, no están jugando al abierto porque por ahí no tuvieron suerte con organizaciones, con los caballos, que para mí es lo más importante en este nivel. Hay flacos superdotados, pero los de la media somos todos muy parecidos, ¿entendés? Y yo creo que los caballos son los más importantes que hay. Ese es un punto a tener en cuenta, ¿no? Es un tiempo en el polo donde los 6, 7, 8 de handicap les cuesta encontrar su lugar, a la mayoría, a otros no. Y cómo ves esa situación, ¿no? Vos sos un jugador
que va en pleno ascenso, pero formás parte de ese grupo todavía, de los que todavía no llegan a la super elite. Y yo creo que para mí el trabajo y la perseverancia es lo que te va a llevar a ese grupo de elite. Porque los caballos no es tener los caballos, es trabajar con los caballos, estar con los caballos, tener tu feeling con los caballos, ¿entendés? O sea, sentirlos y vos el mismo sentimiento que tenés acá en las caballerizas lo tenés en la cancha. No es lo mismo trabajar un caballo con que te lo trabaje el peticero, que te lo trabaje el piloto. Para mí es uno sentirlo y después en la cancha lo sentís como lo trabajaste. Marcos, ya llevas unos años sin jugar, ¿sí? Activamente. ¿Extrañas? Nada. No extraño nada. ¿Y por qué no? No extraño porque me molesta mucho jugar mal. No me gusta verme jugando mal. Y ahora no me queda más que jugar mal. Y en todo caso más o menos. No me divierte jugar más o menos. No me divierte que no me salga lo que me sale. Me divierten otras cosas. Y por suerte me divierten otras cosas. Por suerte me divierte hacer lo que hago. Me divierten más los caballos que el polo. Probablemente siempre me divirtió, lo que pasa que no sabía. Pero hoy no extraño absolutamente nada. Es más, no juego ningún torneo. No juego torneo. ¿Y te extraña ver el polo más allá de jugar? No sos tanto de ir a torneos y eso, o sea, están bastante más alejados. Veo, por ahí veo. Pero pasa que el polo está un poquito difícil de mirar. Está un poquito trabado, está un poquito enredado. No me pasa a mí solo. Le pasa a todos que ven un polo que no es, que le falta espectáculo al polo, le falta dinámica, le falta que se meta en la gente. Ahora no huele una mosca. Hay algo que pasó, hay algo que hay que retomar o cambiar, o hay que hacer algo. ¿Qué pasó y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Para mí pasó que dejó de ser un espectáculo dinámico como era antes. Está un poco quieto, con jugadores absolutamente habilidosos, que con la bocha hacen cualquier cosa, pero el polo no es dinámico. ¿Y qué harías para que vuelva a ser dinámico? ¿O hay alguna forma para que vuelva a ser dinámico? ¿O son los tiempos modernos y ya está? Yo creo que hay forma. Hay que obligarlo. La posesión de bocha permanente le gana al polo espectáculo. Termina ganando. Entonces habría que volver un poco al polo espectáculo. En este caso tendría que ser obligatorio, porque si no todos juegan al polo quieto. Pero obligatorio implica reglas, no hay otra forma, me parece. No, hay que cambiar el reglamento, indudablemente. Para mejorar el polo tiene que venir desde el reglamento, no desde el convencimiento de algunos. Sí. ¿Vas a ser dirigente para cambiar el reglamento? No me interesa ser dirigente, pero
pero sería interesante que cambie y que sea un poquito más un espectáculo como antes. La pregunta es muy común para mucha gente y tu respuesta tal vez se deduzca. ¿A vos te gustaba mucho más el polo de antes que el de ahora? A mí no, a la gente. A los que venían acá les gustaba más, gritaban, se emocionaban, eran de un equipo, eran de otro. Ahora no son muchos de ninguno. Prevención Salud, la empresa de medicina prepaga del Grupo Sancor Seguros. Para más información, comunícate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010. Martina, bueno, primero el hijo que llegó a ser el mejor del mundo, ahora los nietos, parece que la sangre viene de usted. ¿Sabes qué es verdad? Yo le decía a una persona que es increíble cómo empezó. Adolfo padre era un hombre de mar, pero un genio, era fue campeón de windsurf, campeón sudamericano de windsurf, de surf, fue surfer toda su vida. Y era un tipo que desafiaba al mar, vivía para el mar, le encantaba el mar. Y cuando se enamoró de mí, dijo, ¿qué hago con vos en el campo con los pasquitos y el calor? Digo, no me digas eso porque me ofendés, porque no hay nada más lindo que el campo. Pero dice, no, tenés razón, pero ¿qué haces acá? Digo, ¿sabes qué? ¿Querés que te enseñe a jugar al polo? Yo era recontrapolista, pero polista, polista con los hombres. Dale, ¿y dónde sacamos los caballos? Vamos a buscarlos, tengo un monte de 2 caballos. Los trajimos de a caballo, 70 kilómetros, y así empezó el polo. Yo durante casi 2 años lo mataba, lo ganaba, a 0 lo dejaba. Y empezó a ser mejor que yo, y ahí le agarró el bichito, y como todos los que juegan al polo, aman el polo, tienen una especie de adicción al polo, y él fue un adicto, y ahí toda esa cosa con los chicos, porque él era un padre bárbaro, y los 2 socas, que eran mis 2 primeros hijos, y eran hijos de él también, y los hijos los organizó todos, hizo jugar a todos, y fue así como hicimos la clínica de polo en La Martina, y todos nos dedicamos a eso. Y Adolfito, o sea, directamente nació y se crió a partir del polo, de chiquito. Adolfito era un personaje muy especial. A los 2 años ya jugaba al tenis, a los 2 años, es más, le sacaba los pañales para que juegue al polo. Era así, ¿eh? Y entonces lo llevé me acuerdo a La Martona, a que aprendí a sacar, porque jugaba fenómeno, a los 5 años. Y ahí la gente lo vio y yo dije, sí, es chiquito, pero vio, no, dice, ese chico lo sacamos de acá, este chico lo queremos entrenar. Ah, digo, eso no me meto, porque él desde que nació sabe lo que quiere. Así que usted pregúntale a él, si él dice que sí, bien, y si no, no. Dijo que no. Y la verdad, se puso las manos en los bolsillos, así, te juro, nunca me voy a olvidar. Dijo, no me voy a entrenar para el polo, pero no, bien humilde, porque era humilde. No me voy a entrenar para el polo, no me voy a entrenar para el tenis, me voy a entrenar para el polo. Me voy a dedicar a los caballos, me dijo el tipo. Sí, bueno, Cito, ahí tiene la respuesta. Se dice que era un gran tenista de chiquitito, o sea, Muy ¿usted buen piensa que tenista. podría haber jugado bien al tenis en el mundo y todo? Lo querían entrenar, todos los que lo veían lo querían entrenar, porque era rarísimo que un chico de 3 años pudiera jugar como jugaba con los grandes. Entonces él jugaba. Después, para llevarle la cuenta al padre, empezó a saltar a caballo, yo lo acompañé. Después, cuando un día a los 8 años me dice, he decidido que me dedico al polo. Bueno, le digo. Y ahí empezó, que lo mataban 21-0, lo ganaban, con el chico del casero, con un primo, qué sé yo, ahí en la Copa del Patricio de siempre querían que, claro, porque eran de 14 años contra estos chiquititos, ¿no?
Antes era distinto, era mucho más primitivo todo. Pero fue lindísimo, toda esa etapa de él fue feliz y lo acompañaron los hermanos, lo acompañamos todos, nos divertimos. Y bueno, y a los 12 fue increíble, porque a los 12 tuvo 2 goles. Y a los 14, ya ahí empezó. Ya a los 15 ya tenía 6. ¿Cuándo se dio cuenta usted que iba a ser un fenómeno? Yo siempre pensé que era especial, siempre pensé. Ahí estaba el problema nuestro, era de no estudia, si no estudia o el estudio, ¿me entendés? Asustaba un poco porque era tan famoso ya a los 14 años. En Estados Unidos pues ya lo conocían todos. Por eso que lo subieron a 6, con 4 lo subieron a 6 ahí mismo, antes de empezar la Copa de Oro, y la ganó ese año, a los 15. A los 16, que era después, ganó la Copa de Oro de Inglaterra, y siempre conmigo, siempre lo acompañé. Yo le hacía una casa fuera de su casa porque era difícil. Y bueno, y toda la familia al final lo acompañó siempre. Y eso fue más que nada para que su cabeza no sé, tenía demasiada fama y era muy chiquito. Y nosotros lo llevamos muy frenadito, ¿no? Pasemos a la etapa de grande. ¿Qué sintió cuando ganó el primer título de Palermo acá en el 94 con Lertina? ¿Qué significó para usted? Para mí toda su carrera fue la cosa más fascinante. Fue la cosa que si no decir que de la vida, ¿qué es lo que más te gustó, te divertió, te entusiasmó? Era verlo a él jugar. Y no por su fama, no me interesaba tanto la fama, pero me interesaba su excelencia. Yo lo admiraba. Admiraba su cabeza. Me acuerdo cuando yo me acerqué en Inglaterra fueron por él, y tenía 16 años, estaba llena la cancha con cantidad de autos, pero cantidades y cantidades de autos. Y yo le dije a Osito, ¿tenés miedo? ¿Te da miedo esto? Y dice, no, mamá. Era como él estaba en cosas, ¿viste? No, entonces yo le llevaba la aspirina porque le dolía la muñeca, me acuerdo. Y bueno, y fue así, su carrera fue toda así. Ascendió, siempre mantuvo siempre el mismo chico, buenísimo, buenísimo, buenísimo con su gente, buenísima con toda la gente que trabajaba en mi casa. No me daba trabajo, era muy feliz, era un chico muy feliz. Y bueno, y sus hermanos tenían una relación lindísima con sus hermanos, todo. Una vida de familia muy linda teníamos. ¿Cómo expresás a alguien, suponete, alguien que no ve Click Polo y este es el primer programa que ve, y ve a un jugador diciendo hay que sentir los caballos? ¿Cómo le explicás eso? Bueno, esas son grandes charlas con papá, con Rubén, que me ha vuelto loco desde que tengo uso de razón. Desde que me subí a un caballo es que hay que sentirlo, no hay que sentirlo como una máquina, hay que sentirlo como un animal, como un ser vivo, porque es un ser vivo. No habla, porque no es una persona, pero él siente lo mismo que sentís vos, para mí, y para Rubén, que me pasó todo eso. Hay que estar en la caballerizza, hay que estar, para mí, yo soy así. Yo no voy afuera y no voy a ningún lado a hacer turismo, a mí no me divierte eso, a mí me divierte estar en la caballerizza. Está bien, muchos dicen, che, no, estás en Inglaterra, andate a Londres, estás en lugares lindísimos y no vas, no, prefiero estar en la caballerizza, yo no. ¿No paseaste en Londres? ¿No conocés Londres? De hace 6
6 años que voy, fui 1 hora y me volví, porque no quería, ya no podía estar, no soy de andar, pero fui 1 hora, una vez literalmente. O sea, ¿no viste el cambio de guardia, no viste el Big Ben, nada? No, el Big Ben no fue, no, y el cambio de guardia tampoco. ¿Cómo te ves políticamente de acá a 5 años, a los 30? No sé. Me gustaría, me encantaría tener un equipo en el abierto, ser un equipo muy fuerte y ganando el abierto. ¿Te ves ganando el abierto? Sí. ¿Con Washington o en casa? Con Washington un equipo, me encantaría con Washington. Sí, sería un golazo. Bueno, Juan, estamos en Palermo, en Argentina, y es raro verte a vos acá en Argentina porque pasás gran parte del año en Estados Unidos. ¿Cómo está el polo de allá de Estados Unidos? Vos que sos un conocedor. Y está muy bueno, la verdad que está creciendo, se está jugando todo el año, antes no se jugaba todo en Estados Unidos, estaba dividido en seasons, ahora se juega casi 9 meses al año, o sea, eso está bueno, hay posibilidades para todos. Bien, ¿cuál fue la clave para que crezca? Una de las claves para que crezca creo que fue el abierto de Grand Champion Polo Club, que es el club que tenemos con Mark y Melissa Gansi, donde estiramos la temporada de invierno hasta fin de mayo y después la empezamos otra vez el 1 de octubre hasta fin de diciembre, que antes casi en ese tiempo no se jugaba mucho al polo. Así que eso le ha dado un empuje bastante importante al polo en Estados Unidos. ¿Cuáles son los pasos para seguir para que siga creciendo el polo allá en Estados Unidos? Yo creo que hay que trabajar en buscar gente nueva, ¿no es cierto? Gente de patrones, darle más entusiasmo a gente que venga al polo. Yo creo que una de las cosas que ayudaría es crear clubes mejores, con mejores condiciones para que la gente se atraiga, para que la familia venga y ahí aparezcan patrones. Bueno, es el mismo desafío que acá en Argentina, ¿no? Que más gente se acerque al polo. El polo es un deporte que a veces cuesta que la gente se acerque. Lo que pasa es que algunos, el polo ahora hay que tratar de demostrar que el polo es para todos, no solamente para los millonarios o los 10 goles. Yo creo que tienen que acostumbrarse que hoy en día hay posibilidad de alquilar caballos, de alquilar alquilar chacker. Yo creo que hay que abrir más escuelas de polo. En Estados Unidos se están empezando a abrir escuelas de polo donde eso atrae a los chicos, a la familia, entonces alquilan un chacker, 2 chacker y ahí van creciendo hasta que agarran el gustito, ¿no? Es la teoría de Nacho Figueras que hace mucho para que crezca el polo, ¿no? Abrir el polo para todos y que la gente se dé cuenta que lo puede jugar. Yo creo que lo que hace Nacho es el embajador del polo mejor que podemos tener, por suerte es argentino, me parece que se maneja muy bien en ese sentido y la verdad es eso, es como, bueno, no quiero quedar como el fútbol para todos, pero el polo tiene que ser para todos, o sea, es como todo, vos si querés jugar al tenis vos podés jugar del nivel 1 al 0 y en el polo también, si querés jugar de fin de semana, de campo, de nada más 2 días, podés hasta jugar el abierto, o sea, no tenés que tener caballos cuarteteras para empezar a jugar al polo. Todo tiene un escalón y todo va subiendo. A medida que vos quieras ir gastando o ir mejorando, lo bueno es tener distintas opciones. ¿Cómo es la temporada fuerte ahora que se viene de enero a abril de 2016? La verdad que se viene como todo el mundo la estás esperando hace 2 meses, ¿viste? Estás organizando, viene bien, bueno, por suerte tenemos gente nueva que llega a jugar a Estados Unidos como el equipo de Dubái que va a jugar la 20 y creo que la 26, eso suma, o sea, para que venga renovación que siempre es bueno. Y después está en el Grand Champions que empezamos con la liga del mediano y del bajo que siempre tenemos 40 equipos, así que la verdad estamos contentos, siempre esperándola, ¿no? Bueno, Charlie, vamos a vivir en 2. Primero contá tu historia como polista, cómo son tus orígenes, cómo te vinculás con este deporte. Y en realidad mi historia como polista es, yo jugué al rugby toda la vida y hace 8 o 10 años empecé a jugar al polo con mi hermano Nacho y sus cuñados en Santa Fe,
en un club que se llama Hípico General Belgrano y bueno, y ahora tengo un club de la familia que se llama Estancia del Carmen. Bien. ¿Y cómo fue que se te ocurrió jugar al polo? Porque no es tan común este deporte, ¿no? Porque bueno, mi hermano jugaba, él dejó de jugar al rugby, empezó a jugar al polo, sus cuñados jugaban, me invitaron un día y me encantó, me divirtió y ahora me apasiona jugar al polo. ¿Y ahora cuánto juegas por año y cómo es tu Juego- calendario anual de polo? Juego varias copas por año, juego durante 3 años seguidos jugué la Copa La Zafiro y la Copa de Plata, he jugado el Polo Tour, ahora jugué con Lucas la Copa Trenkelauken, bueno este año ganamos en Santa Fe, hay una copa que tiene 40 años que se llama la Néstor López, la ganamos, el Carmen la ganó ya por 4ª vez, así que fue muy divertido, jugamos con Fran Elizalde, con Piqui y con Marcos Vigo. Para vos ganar la López 4 años debe ser como santafesino la gloria. Sí, una parte se interrumpió, pero sí, 4 años así. Yo me preparo, lo que más me gusta del polo es ganar la López. Es tu Palermo. Sí, es mi Palermo. De hecho, hoy jugamos la Copa de Plata en Ernestina con Lucas James, con Marquitos Vigo y con el Zapito Borghi. Y perdimos y estaba muy enojado porque no me gusta perder, pero no tan enojado como si perdería Néstor López. Bien. Y también tenés tu faceta de organizador en el polo, ¿no? ¿Qué Sí. cosas haces? Bueno, Estancia del Carmen, aparte de tener 2 canchas de polo de Tifton, es un desarrollo inmobiliario que pegado está Chacra del Carmen, son 130 chacras de media hectárea, bueno, hay caballerizas, clubhouse, spa, y generalmente lo mejor del Carmen son los after polo. Armamos unas fiestas muy divertidas, que todo el mundo ya me está preguntando y empieza a ir, así que bueno, nada, los que miren tu programa, que sé que es muy visto, están súper invitados, se conectan, mandan un chat y están invitadísimos a las fiestas. Bueno, vamos por partes. Torneo de polo, ¿cuáles organizan durante el año? Ya estamos en la puerta del 2016. ¿Cómo viene el año? Claro, vamos a abrir la apertura en marzo, abril, es el torneo de apertura que va a ser en Estancia del Carmen. Después jugaré la Néstor López, que es en el otro club de Santa Fe, que es el Hípico. Previamente voy a jugar el Polo Tour con Lucas, Jane y otros amigos, estamos armando. Y después vendré acá a jugar la Copa de Plata y lo que vaya saliendo. Bien. ¿Y cómo es el futuro para el Carmen? En cuanto a ideas de proyección, de crecimiento. Bueno, el polo del interior está creciendo mucho, la verdad que allá se hacen torneos cada vez más divertidos. Y bueno, este año fue por ejemplo Pancho Benzadón, Fran, fue Piqui, la idea es invitar a un montón de amigos del alto handicap para que empiecen a ir, que eso te incentiva y da nivel en el polo de Santa Fe. ¿Te gustaría jugar torneos representando a Santa Fe? Como el argentino del interior. Sí, no, este año lo juega el argentino del interior y llegamos a la final. Menos mal que me preguntaste Sí. porque llegamos a la final, jugué con Agustín von Bernick, con los chicos de Usandizaga y llegamos a la final. Bien, o sea, pequeño torneo te estabas olvidando, de más tradición. bueno, el torneo del interior, bueno, después del año pasado llegamos a la final de la Copa Zafiro, en lo de Cambiazo y también a la final de la Copa de Plata. ¿Y Y en Trenque, y este año jugué en Trenque, que también llegamos a la final. ¿Y tu sueño como polista cuál es? No, yo no soy polista, yo juego al polo, me encanta jugar al polo, pero mi sueño es armar los mejores partidos que pueda llevar a Santa Fe, sobre todo mi sueño es armar una exhibición de 80 goles en el interior, en Santa Fe, en Estancia del Carmen, para que la gente del interior de Santa Fe sepa lo divertido y lo increíble y tremendo que es este deporte. ¿Y ya empezaste a promocionar o organizar eso? Sí, no sé, vamos vamos paso a paso, tranquilo, ya en algún momento lo haré. O sea, 2017 tenemos un 80 goles en el Hípico. No, en Estancia del Carmen. En el Carmen, en el Carmen. Sí, en el Carmen. 2017. Sí, vamos a ver, es muy difícil, pero bueno, vos me preguntaste mi sueño, como también me gustaría que en uno de los eventos que haga toquen los Stones, pero bueno, es un sueño. En el último evento tocó Babasónico, a lo mejor ahora le divierte ir al medio del campo y aparecen ahí, qué sé yo. Imagino que va a ser más fácil el 80 goles que los Stones. Sí. Pero bueno, está bien, soñar no cuesta nada. Sí, obvio. Soy Marco Focacia y este es mi chiste para Click Polo. En un colegio de Córdoba viene un auditor a ver y a monitorear un poco cuál es el nivel de enseñanza. Entonces le hace a los alumnos en general un par de preguntas de cultura general y cuando llega la parte de matemática les dice, bueno, les voy a hacer una pregunta y dice, si yo tengo 3 pajaritos en un árbol y le disparo a uno, ¿cuántos me quedan? Entonces obviamente sale Jaimito, cordobés, y dice, y no le queda ninguno, profesor, porque cuando usted dispara los que no mueren se vuelan.
Entonces el profesor le dice, me gusta tu manera de pensar, pero la respuesta no es esa, dice que le quedan en realidad 2 pajaritos. Entonces se refiere Jaimito a la maestra del curso y le dice, ¿yo le puedo hacer una pregunta? Sí. Le dice, bueno, si saliendo de una heladería vienen 3 mujeres, una con las 3 con un helado y una lo muerde, la otra lo chupa y la otra lo lame, ¿cuál es la que está casada? Entonces la maestra piensa y dice, la que lo muerde. Y él dice, no, dice, me gusta su manera de pensar, pero la que está casada es la que tiene el anillo en la mano. ¿Te gustó o no? Sí.